número, ¿no? Sí, tenemos que hablar de la cifra del día, ¿no? En las últimas 24 horas se registraron más de 20.800 nuevos casos de COVID-19 y también tenemos que hablar de 163 personas que fallecieron por coronavirus, ¿no? Estábamos hablando tanto tiempo antes de cuándo sería el momento de la segunda ola y da toda la impresión de que la estamos transitando finalmente. Había también expectativa por qué iba a pasar después de los testeos del fin de semana largo. Por supuesto se está testeando más porque hay mucha gente que está arribando, ¿no?, a sus provincias o a la capital federal o a lo que sea, y se sabía que iba a haber más controles y más resultados, pero no deja de llamar la atención esta cifra. El 27% de las personas testeadas dio positivo, lo que es un número realmente altísimo. Hablamos de las últimas 24 horas. La ocupación de camas de terapia intensiva. Viste que hubo una época donde se miraba mucho la ocupación de camas de terapia intensiva. En este último tiempo se había dejado de observar, pero ahora empieza a centralizarse el foco allí. Más del 57% a nivel nacional y el 63,5% en el AMBA, zona metropolitana hablamos. No solamente de la ciudad de Buenos Aires, donde es un poco menor, sino también en todo el conurbano bonaerense. Pero ¿lo sorprende? Digo, ¿a vos te sorprende este número? No, porque siempre decíamos, algunos especialistas dicen que en realidad siempre había que multiplicar por 3 la cifra de las cifras oficiales, y no es porque se esconda el número, porque siempre pasa así. Hay una enorme cantidad de gente que es asintomática, obviamente. Estamos inmersos en la segunda ola, lo dijo Bisotti ayer. La segunda ola es un hecho, no es el alarmista, no es entrar en pánico. Por suerte estamos en pleno proceso de vacunación. Lo que dijo la ministra es que hay que hacer un esfuerzo de por lo menos 3-4 semanas más para llegar a inmunizar, a inocular una parte importante de la población de riesgo, que eso es lo fundamental. Después está el debate, están las chicanas también, la oposición que salió ayer a decir, bueno, no a las restricciones, etcétera. Luego lo comentaremos. Y este debate de la nocturnidad, que al final no sabemos a ver cómo se cierra. Seguramente se va a cerrar antes, a las 10 de la noche, como pretende la provincia de Buenos Aires, y resistía un poco la ciudad, y lo estuvimos comentando ayer también. Pero digo, más allá de eso, van a volver desde hoy mismo, eso no hace falta esperar el nuevo decreto, desde hoy mismo los controles en los transportes públicos, que se había relajado un poco. Pero, a ver, las reservas en los trenes para viajar y los permisos de esenciales en los colectivos. Eso va a volver, ¿por qué? Porque, a ver, mientras menos circulación haya de personas, menos circulación va a haber del virus. Es una cuestión de lógica, de sentido común, que ya lo conocemos desde el año pasado. Sí, se estaba analizando tener que renovar prácticamente ese permiso de circulación que estábamos teniendo los esenciales y también otras personas que ya estaban circulando en lo que era el transporte público. Recuerden que en lo que fue el comienzo de la cuarentena más estricta, en el caso de los privados tenían que garantizarte el transporte, la empresa para la que trabajaras. Vamos a ver cómo están solucionando ese tema. Recuerden también que no es la misma situación, ¿no? Se conoce mucho más y hay mucha más circulación. Ya se nota, ¿no?, en la calle, cuando tomas el colectivo, el tren, el subte. Cosas que preocupan, Valen. Cuando empezás a hablar con tu entorno antes, hace un año atrás, vos te comunicabas con la gente y no conocías casos de gente que esté contagiada. Es verdad. Hoy en día, en todos los lugares que tenés contacto, sabés de alguien que está contagiado. Y mucho más que alguien a veces. Claro. Algunas personas que ya están contagiadas, ¿no? Sí, equipos enteros de trabajo que se tienen que levantar, digamos, por aislamiento, por contactos estrechos, porque hay que tener, ¿no?, este cuidado. Y cuando uno comienza a hacer la red de todas las personas con las que estuvo, cuando tiene un síntoma, es realmente muy grande. Y ahí te das cuenta que la circulación realmente afecta, ¿no?, en lo que es la difusión de este virus. Y estamos hablando también de una época del año que comienza a complicarse porque dentro de poco llegan las bajas temperaturas y comienzan a ocuparse también camas de terapia intensiva por las enfermedades pulmonares de siempre, por así decirlo. Y hay muchos distritos que empiezan a preocuparse también porque empiezan a estar en una especie de zona roja, una cosa así es lo que empieza a vivirse, ¿no, Gus? Sí, exactamente, el famoso semáforo epidemiológico del país. Hay 87 departamentos, vamos a decirlo así, que están en zona de riesgo o de alto riesgo, en color rojo, obviamente. Vamos a comenzar por esta gráfica. Mira, este mapita, esta infografía, donde te va mostrando los casos diarios con una media, que es lo que siempre se toma, de una semana, ¿no? En 7 días total a nivel país estamos hablando. Esto no es AMBA, no es capital, es toda la República Argentina. Los casos diarios que tenés en color oscuro, en color azul oscuro, allí los tenés, vos fijate el pico, ¿sí?, que siempre esto ya lo sabemos, lo conocemos del año pasado, que fue en octubre, 21 de octubre exactamente, con 18.326 casos confirmados, ¿sí? Vos fijate... Ese había sido el máximo. Claro, digo, para tener en cuenta estos parámetros. Este fue el pico y fíjate dónde estamos parados en el día de hoy con 20.000, en las últimas 24 horas por lo menos, 20.870. O sea, hemos superado la máxima del año pasado. Es decir, estamos en la segunda ola, pero la segunda ola ya superó la primera ola.
fíjate cómo no vamos Bueno, a estar leyendo todas las al cifras, mundo pero fíjate. le ha pasado eso también, ¿no? Europa le ha pasado mucho de superarse, ¿no? Continuamente. Sí, vos sabés que es cierto. A ver, ¿segunda ola o tercera ola? Porque vos fíjate, si vamos realmente a lo que es la ola, que es el sub y baja, obviamente, de estas curvas que estamos viendo, acá tenés, mira, los casos diarios, los máximos en rojo, obviamente, que recién mencionamos, la media de los últimos días y el nivel de positividad, ¿sí? Nivel de positividad, el índice R, sí, que eso es muy importante. Este 27% del cual hablábamos hoy, ¿no? Los testeados y los positivos. Vos fíjate la curva de positividad, que es la curva negra, que estamos viendo acá, el dibujito que hace, ¿sí? Acá como baja, vuelve a subir un pico, vuelve a bajar y vuelve a subir acá. Ahora vos fíjate los colores rojos, que esto es importante también porque son los máximos. Habíamos empezado con 900 en el inicio de la pandemia el año pasado, ¿sí? ¿Te acordás? Fíjate cómo fue subiendo, 8.000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.000, 18.000 fue el pico. Logramos bajar, ¿sí? Incluso a fin de año. ¿Qué pasó a fin de año? Acordate, las restricciones, las nuevas restricciones, el límite a la nocturnidad, justamente lo que está en debate ahora para las fiestas. ¿Te acordás? Justamente, esto es todo el país, no solamente AMBA. Por 15 días se mantuvo ese límite. Claro, ¿no? exactamente. Volvió a subir acá, fíjate, ¿sí? ¿En qué fecha estamos acá? En fin de año, ¿no? Más o menos, enero, claro. Ya pasaron las fiestas, cuando todo el mundo se reunió con las familias, a pesar de las restricciones, muchos contactos sociales, reuniones, volvió a subir, vuelve a bajar y ahora nuevamente estamos en el Igual, pico. Gus, estamos hablando a día miércoles después de un fin de semana largo de 4 días, ¿no? Yo creo que todavía faltan resultados de los testeos más cerca del viernes. Tal vez esta cifra pueda aumentar incluso más. Claro, tenés la media de 7 días, tenés que darle un tiempo, pero ese es el problema. Y ese es el gran debate, además, que hay. Porque, a ver, el gobierno, que es entendible por una razón económica, digamos, con la economía en recesión, etcétera, no podés clausurar todo en Semana Santa. Ahora, pagás el otro costo, ¿no? Del alto nivel de contagiosidad. Bueno, fíjate la distribución de casos en todo el país. Obviamente tenés la provincia de Buenos Aires, el espacio más grandote que ocupa, con esta media. Va de la mano esto diario. con la cantidad de habitantes, ¿no? También. Exactamente, exactamente. Esto es, fíjate, en un día, ¿no? Los confirmados en un día. Esto es en 24 horas, ¿sí? No media de 7 días, 24 horas. La provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Es decir, estamos hablando de los distritos con mayores aglomeraciones, ¿sí? Los distritos que concentran además las urbes más importantes del país, obviamente con mayor también densidad poblacional, ¿sí? Tenés entonces provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires 2281, Córdoba 1843, Santa Fe 1296, Mendoza 785. Y luego tenés el lote, si querés, de las provincias con menores casos. Primero Tucumán, Corrientes, Entre Ríos y luego todo el resto del país donde está más o menos controlado. Incluso en la provincia de Misiones, que fue muy criticada, también logró bajar muchísimos los casos, finalmente. Con las exigía restricciones. PCR, recuerdo, para entrar en Semana Santa y a visitar, por ejemplo, Cataratas de Iguazú, tenía que tener un PCR negativo. Exactamente. Y ahora fíjate el famoso semáforo epidemiológico, ¿no? Rojo, amarillo, verde, alto riesgo, medio y bajo, obviamente. No hace falta explicarlo demasiado, pero fíjate acá en el AMBA, todo rojo. La ciudad de Buenos Aires y los 40 municipios del conurbano bonaerense. Acá lo tenés más grandote, mira, ahí está, perfectamente. Cava y el conurbano, todo lo que es el AMBA. Si mirás las zonas de grandes urbes, vos mirás las zonas cercanas en Santa Fe, por ejemplo, la zona de Rosario, Córdoba, Córdoba capital. Claro, ¿no? claro, acá, fíjate, Entre Ríos, Corrientes, Misiones un poquito. Sí, después el sur. Lo que a mí me llama mucho la atención es esto. Sí. Porque muy baja densidad poblacional y totalmente en rojo la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Eso, bueno, habría que consultarlo. No sé Igual, por qué. Gus, con este panorama, ¿no? Teniendo en cuenta lo repartido que está, más allá de que el 50% de los casos registrados de COVID fueron dentro de lo que era la provincia de Buenos Aires, en el caso de tener que hacer una cuarentena, ya no vamos a hablar de una cuarentena estricta como la del año pasado, pero ¿cómo se tendría que distribuir? ¿Crees que va a ser a nivel nacional o que va a ser por distritos? No, el DNU lo va a consensuar el presidente, como hizo en las últimas veces, con los gobernadores. Se reúne con los principales gobernadores que son de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia, obviamente, Larreta y Kicillof, porque el AMBA es la que concentra la mayor cantidad de contagios, como vimos, de casos positivos, pero el DNU va a estar consensuado con los gobernadores. Y es muy posible que vuelva incluso el anuncio oficial, como en las viejas épocas, rodeado de 2 o 3 gobernadores seguramente. Y obviamente el decreto lo que va a hacer es delegar la potestad, porque así es legalmente además, la potestad en cada jurisdicción, los gobernadores y a su vez los gobernadores en los municipios, para que
ellos manejen la dinámica de las restricciones. Por ejemplo, la nocturnidad. En alguna localidad va a comenzar el toque de queda a las 10 de la noche, en otra a las 12, en otra a las 2 de la mañana. Depende, porque no es lo mismo una localidad del interior de la provincia, que tiene muy pocos casos, con poca población, que un municipio del conurbano. Déjame buscarle el lado positivo a esto, si es que lo puede llegar a tener, ¿no? El índice de mortalidad. Sí, estamos hablando de por debajo del 1%, o sea, de más de 20.000 casos de contagio, 163 muertes, es un número muy bajo. Bueno, estábamos hablando, ayer dábamos la noticia y se va a seguir seguramente multiplicando en los próximos días lo que pasa en Brasil, en un índice de casi el 5% entre el positivismo y la cantidad de muertes, ¿no? Bueno, acá hablamos de menos del 1%. ¿Puede tener que ver esto con la edad de los contagiados y esto que se da? Primero con las grandes fiestas clandestinas y que la gente que más se mueve, porque va a trabajar, porque va a la escuela y demás cuestiones, son aquellos entre 30 y 50 años. Claro, son aquellos que no están en la edad de riesgo. Y también hay que decir que dentro de la campaña de vacunación que está atacando a las personas que, si bien no son las que más se contagian, pero las que peor les afecta, que son los mayores de 70 años y aquellos que tienen algún problema de salud, ya ocupa el 24% de la población de riesgo, ya está vacunada. Sí, igualmente también hay que decir, para no ver todo negro, negro, el proceso de vacunación viene acelerado. Faltan que lleguen muchas vacunas. Se mantiene, claro. Bisotti estuvo allá en el Congreso en forma virtual explicándolo a diputados. No es que, en todo el mundo faltan vacunas. Ese es un problema. Pero el proceso de vacunación es muy alto. En la ciudad de Buenos Aires prácticamente está ya inoculado los mayores de 70 años. Sí, aumentaron también el número de testeos, Gus, porque estamos hablando de 24 horas, más de 75.000. O sea, realmente eso hace que uno empiece a acercar un poco lo que son los focos de contagio. Creo que la gente tomó como conciencia, ¿no? Porque hay muchísima gente que fue a testearse directamente, cosa que antes no pasaba tanto. Sí, el problema son las nuevas cepas, chicos. Esa es la cuestión, que el año pasado no teníamos eso. La cepa de Manaus, ¿sabe? Con la otra tardás 2 o 3 días para contagiar a determinada cantidad de gente y la otra, con la cepa de Manaus, tardás 2 horas para diseminar el virus en una población Atención grande. Porque vamos a dejar de escuchar, cepa de Manaus, cepa de Reino Unido, cepa de... Y ahora tenés la chilena también, bueno, también. Vamos a dejar de escucharlo de esa forma. Les van a poner otro nombre desde la Organización Mundial de la Salud. ¿Para qué? Para no estigmatizar justamente los lugares donde fueron creciendo esas nuevas cepas.